Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Diego Leonardo Amaya Torres. Eh, Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en esta oportunidad vengo a presentarles el trabajo de la asignatura Bases Epistemológicas en la Educación, Unidad 1, orientado por la licenciada Elizabeth Álvarez Ramírez. El trabajo tiene como título la presentación del conocimiento científico y este trabajo parte de una crítica que se le hace a la visión tradicional de cómo estamos enseñando la ciencia en las escuelas, en una ciencia rígida, metódica, donde posee, lo único que posee son las verdades absolutas. Frente a ello, el autor nos invita a comprender un poquito más la ciencia como una práctica social, dinámica, interactiva, plural y que consiste en darle otro tipo de visión. Entonces en este trabajo trataré de explicar un poquito más el texto de Diegues, que es el autor, con 5 aspectos fundamentales. Partimos entonces de la pregunta de qué es el conocimiento científico o cuáles son las características de este conocimiento científico. Y tenemos principalmente que parte de 3 pilares, los cuales son la observación, el experimento y la razón. Entonces decimos como ya el conocimiento científico no posee verdades absolutas, refleja una forma organizada y crítica de conocer el mundo, de practicar, de interactuar. Se fundamenta más en la evidencia empírica que en las verdades absolutas, y el autor afirma que la ciencia es una práctica social compleja con métodos diversos y en constante revisión. Entonces esto es un punto crucial de la ciencia, donde se toman decisiones sociales, el papel que juega el conocimiento científico en la generación de políticas. Entonces hace más énfasis en las políticas públicas y la ciencia nos proporciona insumos confiables y verificables para la toma de decisiones. Se fundamenta en políticas basadas en datos empíricos y análisis rigurosos de los datos para llegar a una verdad. Promueve gestiones basadas en evidencias. No tenemos las evidencias después de la experimentación, ¿no? Que se sustentan, que no se sustentan en opiniones, sino en resultados de las diferentes investigaciones. Ofrece herramientas para determinar diferentes escenarios, evaluar riesgos y anticipar consecuencias. Y nos lleva a qué es el consenso. Entonces el consenso dice que se basa en acuerdos entre expertos. Aquí trate de hacer un versus del consenso que se maneja en la ciencia y la certeza absoluta. Entonces dice que se basa en acuerdos entre expertos, mientras que la certeza absoluta se basa en solo una verdad, en algo ya fundamentado, en algo ya técnico, en algo ya teórico. Se puede revisar y realizar ajustes, está sujeto y admite críticas, y se construye colectivamente, mientras que la certeza absoluta, solo una persona o solo una teoría tiene la verdad y se encasilla en esta teoría, sin tener o sin dejar un poquito el expuesto al diálogo o a ir un poquito más allá del debate, ¿no? Entonces, ¿qué es el disenso y qué papel juega en la ciencia? Entonces decimos que el disenso no es una falla, sino una fuerza vital que nos ayuda a construir el conocimiento, ¿sí? El disenso impulsa el progreso. Los desacuerdos es un tipo de desacuerdos en el cual genera mucho debate en el diario científico. Entonces Diegues afirma que el disenso permite identificar los límites de las teorías, refinar conceptos y replantear los métodos que ya existen por medio del diálogo con otros pares, ¿sí? Entonces el disenso es un debate argumentado que genera la revisión sistemática entre pares versus el empirismo.
¿Cuál es la diferencia entre la ciencia y la de pseudociencia? Entonces, tenemos que la ciencia se basa en la evidencia empírica, se somete a revisión constantemente, es algo flexible, los contextos de los objetos de estudio, es algo técnico, tiene un lenguaje técnico matizado y cambia a frecuencia una nueva evidencia a medida que se va llegando por parte del empirismo a la experimentación, van saliendo nuevas evidencias que puede hacer el cambio digamos, de las teorías. La pseudociencia se basa en intuiciones, creencias personales, rechaza e ignora toda actitud a la crítica, tiene un método riguroso, ¿sí? Es muy riguroso, rígido y no replicable, no permite nada de réplicas. En lo absoluto, el lenguaje es absoluto, promocional, con promesas o certezas infundadas, o sea, no da un poquito más allá, sino de lo que ya existe, y se manifiesta, el progreso es fijo de posibilidad de la refutación, o sea, no da ningún pie a que se refuta un poquito más allá, ¿sí? Entonces, este trabajo lo concluyo diciendo que a lo largo de esta exposición se ha evidenciado que la ciencia no es ese ideal utópico, ¿sí? No es el ideal utópico, sino es una búsqueda honesta, crítica y humana del conocimiento, y con esto no se debilita, con eso no, sino que por el contrario lo fortalece. La crítica en este tipo de ciencia, lo que hace es que la crítica lo fortalece aún más, es un pilar fundamental en este método. Entonces concibe como algo imperfecto, diverso, que en la mayoría de los casos es incierto, pero que constantemente está comprometida con la búsqueda honesta. Mi nombre es Diego Amaya, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, y cualquier comentario, cualquier crítica, con gusto estaré dispuesto a aportarla en el foro. Un abrazo para todos y que tengan una feliz tarde.